Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén todos súper bien con esa chispa de curiosidad encendida, porque hoy nos sumergimos en un tema que, les aseguro, tiene el poder de hacer explotar la cabeza. Vamos a desentrañar una historia que combina talento, pasión, y sí, también un poquito de ese ingrediente que a veces hace que las cosas se pongan interesantes. Hoy vamos a hablar de Greta Ferro y de esas palabras que, al parecer, tienen la capacidad de hacer que todo explote. Y sí, vamos a tocar ese tema espinoso que ha estado resonando: le pusieron los cuernos a Khan. Prepárense porque esta es una historia con muchos matices, y vamos a abordarla con la honestidad y la intriga que se merece. Si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban a nuestro canal. Aquí cada vídeo es una nueva aventura, una nueva puerta que abrimos para descubrir lo que hay detrás de las historias que nos atrapan. Greta Ferro. Un nombre que resuena con fuerza en el mundo del espectáculo. Una artista con una sensibilidad única, capaz de transmitir emociones complejas a través de su mirada, de su voz, de cada gesto. Pero más allá de su talento innegable, lo que hoy nos trae aquí es la manera en que sus palabras, o las palabras que la rodean, han generado un torbellino de especulaciones y, sobre todo, un gran revuelo. A veces las palabras, especialmente en este universo tan mediático, tienen la fuerza de una bomba. Pueden construir carreras, pero también pueden sacudir los cimientos de lo que parecía sólido. Y cuando hablamos de Greta Ferro, no hablamos de cualquier artista. Hablamos de alguien que ha sabido capturar nuestra atención, no solo por su trabajo, sino también por esa aura de misterio que a veces la envuelve. Y es precisamente ese misterio el que nos lleva a la pregunta que muchos se hacen: ¿qué hay detrás de las palabras que explotan asociadas a Greta? A menudo, cuando un artista está en el ojo público, cada declaración, cada tuit, cada interacción, es analizada con lupa. Y si hay una mínima grieta, por pequeña que sea, la atención de los medios y del público se enfoca ahí, amplificando cada detalle hasta convertirlo en un titular. En el caso de Greta, parece que hemos presenciado varias de esas explosiones verbales. Hablamos de entrevistas donde una frase mal elegida, un silencio prolongado, o una respuesta evasiva, pueden ser interpretadas de mil maneras. A veces es la forma en que se contesta una pregunta directa sobre su vida personal, o la manera en que se habla de proyectos futuros, que deja entrever más de lo que se dice explícitamente. Y aquí es donde entra el ingrediente picante de la conversación de hoy: la supuesta infidelidad. La pregunta de si le pusieron los cuernos a Khan es algo que ha circulado y ha generado mucha conversación, especialmente en redes sociales y foros de fans. Cuando se trata de la vida amorosa de figuras públicas, el público a menudo se siente con derecho a opinar, a especular, e incluso a juzgar. Y en este caso particular, la intensidad de la conversación ha sido notable. Vamos a intentar desgranar esto un poco. A veces los rumores nacen de una chispa pequeña, una foto mal interpretada, un comentario inocente que se saca de contexto. O puede ser que haya algo más, una verdad incómoda que se intenta ocultar. Lo cierto es que en el mundo de la farándula, la línea entre la vida privada y la vida pública es a menudo muy delgada, y los chismes, como las polillas a la luz, tienden a revolotear alrededor de las celebridades. En el caso de Greta y Khan, estas especulaciones han surgido a raíz de diversas circunstancias. Sin entrar en detalles escabrosos o confirmar nada que no esté públicamente establecido, podemos decir que han habido indicios, comentarios e interpretaciones que han alimentado esta conversación. A veces es la aparición de una nueva persona en la órbita de uno de ellos, o un cambio en la dinámica de su relación que el público ha percibido. Y como saben, la gente no tarda en tejer teorías. Las palabras que explotan de Greta pueden haber contribuido a esto de varias maneras. Quizás ha habido declaraciones suyas que en su momento se interpretaron como una indirecta. O tal vez, ante las preguntas sobre su relación, sus respuestas han sido ambiguas, dejando abierta la puerta a la imaginación colectiva. Los artistas a veces son maestros en el arte de decir mucho sin decir nada concreto. Y en un mundo donde la información viaja a la velocidad de la luz, una frase enigmática puede convertirse en el germen de un rumor que crece y crece. Piensen en esto: una entrevista donde se le pregunta a Greta sobre su relación, y ella responde con una sonrisa enigmática, o con un comentario como "las relaciones son complicadas", o "uno nunca sabe lo que el futuro le depara". Para el público, estas respuestas no son solo palabras, son pistas, son señales. Y si a esto le sumamos la presión mediática, la necesidad de los medios de generar contenido, y la propia naturaleza
A humana de buscar drama y conflicto, tenemos todos los ingredientes para que una pequeña chispa se convierta en un incendio. Además, es importante recordar que las celebridades viven bajo un escrutinio constante. Cada movimiento, cada interacción, cada pareja que aparece a su lado, es analizado. Y cuando se trata de relaciones amorosas, las expectativas del público son altísimas. Esperamos que todo sea perfecto, que sea un cuento de hadas, y cuando la realidad se presenta más compleja, o menos ideal, la decepción puede llevar a la especulación y al juicio. Y aquí es donde las palabras que explotan de Greta entran en juego de una manera más profunda. No se trata solo de lo que ella dice sobre sí misma, sino también de cómo sus palabras, o las palabras que se publican sobre ella, afectan la percepción de su relación. Un titular sensacionalista, un comentario malintencionado en redes sociales, una foto que se saca de contexto, todo esto puede crear una narrativa, una historia que, aunque no sea del todo cierta, se instala en la mente del público. La pregunta de si le pusieron los cuernos a Khan es, en última instancia, una pregunta sobre la fidelidad, sobre la confianza, y sobre la complejidad de las relaciones humanas, amplificada por el prisma de la fama. Y aunque no tengamos la respuesta definitiva, podemos reflexionar sobre cómo las palabras y las acciones, especialmente en el ojo público, pueden tener consecuencias impredecibles. Es fascinante observar cómo, en la era digital, las historias se construyen y se desmantelan en cuestión de minutos. Un rumor puede nacer en un rincón oscuro de Internet y convertirse en la noticia principal de muchos medios en un abrir y cerrar de ojos. Y las celebridades, lamentablemente, son a menudo las víctimas de este ciclo voraz. Greta Ferro, como tantas otras figuras públicas, se encuentra en medio de este huracán, donde sus palabras y las palabras sobre ella tienen el poder de crear realidades alternativas. Quizás lo más importante aquí es recordar que al final del día, detrás de los titulares y las especulaciones, hay personas con sentimientos, con vidas complejas y con sus propias luchas. Y aunque nos fascine el drama y el misterio, es fundamental abordar estas historias con una dosis de empatía y de prudencia. No podemos caer en el juego de ser jueces y jurados de la vida ajena, especialmente cuando la información que manejamos es fragmentada y a menudo sesgada. Las palabras que explotan de Greta Ferro en este contexto son un reflejo de cómo la comunicación, o la falta de ella, puede generar caos. Y la pregunta sobre si le pusieron los cuernos a Khan es un recordatorio de que las relaciones humanas son un terreno delicado, susceptible a los vientos de la especulación y el rumor, especialmente cuando se encuentran bajo el foco público. Podemos aprender mucho de estas situaciones. Aprendemos sobre el poder de las palabras, sobre la fragilidad de la fama, y sobre la importancia de la prudencia al juzgar a los demás. Aprendemos que en el mundo del espectáculo, la verdad a menudo es un espectador más, y lo que prevalece es la narrativa que se construye, a veces a golpe de titulares y de especulaciones. Así que, queridos amigos, hemos recorrido un camino lleno de intriga, de preguntas sin respuesta definitiva, y de reflexiones sobre el poder de las palabras y las complejidades de las relaciones humanas en el ojo público. Hemos hablado de Greta Ferro, de esas palabras que explotan, que parecen ser su sello distintivo en el mundo de la comunicación, y hemos abordado, con la cautela que merece, la especulación sobre si le pusieron los cuernos a Khan. Espero que este viaje de hoy les haya resultado tan fascinante como a mí. Hemos intentado desentrañar las capas de esta historia, explorando cómo la fama, las palabras y la vida privada se entrelazan de maneras sorprendentes. Recuerden siempre que detrás de cada titular y cada rumor, hay personas, y es importante abordar estas historias con un mínimo de consideración. Muchísimas gracias por haber estado conmigo hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que hace que todo esto valga la pena. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han escuchado ustedes también sobre estas historias? ¿Qué opinan del poder de las palabras en la era digital? Dejen sus comentarios abajo, estoy ansioso por leer sus reflexiones y opiniones. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y les ha mantenido enganchados, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también disfrutan de estas exploraciones del mundo del espectáculo y de los misterios que lo rodean. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Tenemos muchas más historias intrigantes y temas fascinantes esperándolos. Nos vemos en el próximo vídeo, exploradores. Hasta pronto.